En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Continuamos en Seguir Andando y estamos en comunicación con Marcia Baratela. ¿Cómo estás, Marcia? Buenas tardes. Jorge, querido, ¿cómo estás? Acá bien. Bien. En el invierno de Milei, pero bien. Dentro del gobierno de Milei, pero sobrellevándolas. Como decía el pelado Angelelli, hay que seguir andando y eso es lo que nos identifica, ¿no? Hay que seguir andando. Y justamente es de lo que vamos a estar, por lo menos en un principio, charlando contigo en la tarde de hoy. Totalmente. Bueno, mañana 4 de agosto, viste, se cumplen los 50 años del asesinato de Angelelli, que la dictadura perversa, como siempre, lo quiso encubrir y simular un accidente de tránsito. Así es. A él le emboscaron la camioneta, hicieron que volcara, pero posteriormente se dictaminó que la muerte había sido un golpe en la cabeza, que nada tenía que ver con el vuelco. Y bueno, para poder esclarecer esto fue clave la valentía y el testimonio de Arturo Pinto, que era el sobreviviente que viajaba con él. Claro. De hecho, en 2014 se logró la condena a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, mira qué nombre, y a Luis Estrella por ser los autores intelectuales de este asesinato. Claro, porque correspondía al tercer cuerpo de ejército, justamente. Claro. Sí. Además, bueno, Angelelli era el obispo de los pobres, ¿no? Otro de sus lemas era uno vivo en el pueblo y el otro en el evangelio. Él había armado cooperativas de trabajo y sindicatos para peones rurales, para empleadas domésticas, para trabajadores de las mineras y, por supuesto, denunciaba la usura de los grandes terratenientes y además de que él estaba investigando el asesinato de los mártires riojanos que había sido unas semanas antes. Y en ese momento la complicidad de la cúpula de la iglesia también, ¿no? Y lo que costó para llegar a ese juicio, lo que costó primero para hacer conciencia en nuestra sociedad de que había sido un asesinato. Y para eso tengo que recordar a un viejo amigo y un viejo compañero que a mí me llevó a caminar ese camino, que me llevó por ese lado de descubrir otras cosas, que fue Antonio Puig-Jané, Fray Antonio Puig-Jané, que fue el que siempre nos decía por dónde había pasado lo del pelado, que no podíamos permitir que eso sea, que haya quedado en el olvido y encubierto. Y bueno, vos fíjate, como bien decís, ¿no? En el año 2014 recién se pudo comenzar ese juicio. Bueno, y hoy todos sabemos lo que pasó y quiénes fueron sus asesinos y sus cómplices. Pero ¿cuánto cuesta a veces para hacer realidad, también para sacar las mantas del olvido a nuestros mártires, ¿no? Totalmente, imagínate que nos pasa hoy en democracia, pasó y pasa con Santiago Maldonado, que justo el primero se cumplieron 9 años de su desaparición forzada, que fueron 77 días que el cuerpo no aparecía, y después aparece un 17 de octubre, porque son perversos hasta para elegir la fecha, aparece un 17 de octubre en un lugar que ya había sido rastrillado. Digo, cómo la impunidad y la perversión siguen a la orden del día, la crueldad, en definitiva. Sí. Y vos fíjate cómo todavía la impunidad en ese caso está más que a la vista, ¿no? Sí. Mirá la cantidad de años que llevó a condenar, ¿no?, a los autores intelectuales de lo de Angelelli. Espero que no lleve tanto tiempo condenar a los autores del asesinato de Santiago. Lo que pasa es que están vivos y todavía tiene una gran cuota de poder, alguna hasta quiere ser presidenta y ocupan cargos en las legislaturas. Y esos son los responsables intelectuales, ¿no? Hace videos cocinando, ¿viste? Claro, también. No, por favor. Exactamente. ¿Viste? Entonces uno se pregunta cuándo vamos a hacer justicia con estos casos, ¿no? Lo difícil que es. Y lo importante también. Lo importante que es lo que vos dijiste, ¿no? Que la sociedad aprenda, entienda, empatice y sobre todo esto, entienda lo importante de seguir buscando memoria, verdad y justicia en definitiva.
por los crímenes de ayer y también los de hoy. Es una constante. Sí. En ese sentido, de memoria fértil, como decía Eve y como bien me recordaste vos, tenemos esta semana, el miércoles, en realidad es una seguidilla de acontecimientos, miércoles, jueves y sábado, va a haber distintas actividades en homenaje a Susana Martinelli y a Carlos Oliva. Ajá. Ellos eran dos compañeros que fueron desaparecidos y es un caso, el de ellos, que tomó mucha relevancia hace unos meses, porque ¿te acordás? Yo les contaba, ¿no?, a los programas que en una de las audiencias de lesa humanidad que se siguen desarrollando, la hija de ellos presentó unas ilustraciones. Sí. Eran unas ilustraciones a mano alzada realizadas por Laura mientras estuvo en cautiverio. Y las vueltas de la vida, esos dibujos llegaron a ella porque el hijo de uno de los represores se los alcanzó. Qué loco esto, qué loco. Cómo funcionan esas historias desobedientes, ¿no? Bueno, y ella lo pudo mostrar en una de las audiencias. Bueno, claro. Este miércoles a las 10:30 de la mañana en San Luis 3089, San Luis 3089, es el lugar de donde ella la secuestraron. Claro. Va a haber un descubrimiento de una baldosa en homenaje y en recuerdo a Laura Martinelli. También a las 5 de la tarde, ese mismo día, el mismo miércoles, en el Sindicato de Empleados Municipales, ahí en Moreno, el 4300, va a haber también una jornada por la memoria de historias Bien. compartidas. Qué bueno que el movimiento obrero, en este caso el sindicato municipal, lo tome para así poder hacer las cosas en otros ámbitos, ¿no? En los ámbitos que corresponde, que son los ámbitos de los trabajadores. Son los movimientos de base, ¿no? Totalmente. Exacto. Siempre recordar que de los 30.000 compañeros desaparecidos, más del 60% eran trabajadores, exacto, eran sindicalistas, eran obreros. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Siempre lo charlamos eso en nuestros ámbitos también. Y el jueves también a las 10:30 de la mañana, ahí entran los docentes en la escuela primaria 2, que era donde Susana era maestra. También se va a realizar un homenaje. Esto es el 3 de febrero del 9500. Bien. Es la escuela primaria 2. Y el sábado, como culminando este ciclo de homenajes, hay una obra que es gratuita en el auditorium que se llama Luciérnagas. Ajá. Es un colectivo de danza que lo que va a hacer es reconstruir justamente a través del arte, del baile, de la danza, estas dos vidas que fueron interrumpidas tan cruelmente y tan injustamente por la dictadura. Bien. Así que bueno, muchas actividades y está bueno para mantener la memoria, ¿no? Sí, también contarte un poquito de lo que fue este viernes, un poquito lo anticipábamos en el programa anterior, la presentación del libro Esas sombras que habitamos. Ah, sí. Bueno, eso fue este viernes, bajo la lluvia, igual no nos paró la lluvia y ahí estuvimos haciendo memoria con las autoras del libro, con Mariana Corbalán Delgado y Paula Biafora, que les mandamos un abrazo, que seguramente están escuchando. Bien. La verdad que fue muy, muy emotivo, pudimos charlar un poco sobre la historia de ellas, que ellas son hijas de desaparecidos, ellas no eran amigas, y se reencuentran a través de conocer que sus padres eran amigos entre sí. Qué bueno. Y a raíz de eso juntar sus historias y escribir el libro, ¿no? La verdad que fue súper emotivo, tanto el libro en sí mismo como poder encontrarnos y charlar. Y hablábamos un poco de esto, cómo hacer para dar los debates en la actualidad, ¿no? Para contagiar a las nuevas generaciones por un lado y también despertar a veces a nuestra generación. Que se está tomando, se durmió la siestita, me parece. A veces parece que se toma su tiempo, ¿viste? Sí. Pudimos charlar entre todos. También en esa jornada misma estuvo participando Carlos Bossi, él es sobreviviente de la Noche de las Corbatas. Un abogado especialista en leyes reparatorias y en lo que fue el plan Conitas. Entonces poder hablar un poco de todo eso también fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Ya volvemos con los juicios nuevamente, ¿no? Teníamos audiencia el 7.
El 7 de agosto a las 11 siguen las querellas, y vuelvo a decir lo que digo todos los programas, Sí. la importancia que es llenar la sala, acompañar, bueno, ahora son querellas, pero sobre todo cuando van testigos, este juicio fue una mega causa, pasaron más de 100 testigos, es muy importante poder acompañarlos, que no estén solos y que las salas no estén vacías, Seguro. que se llenen de pueblo, que se llenen de memoria, que se llenen de lucha. Porque son los que después logran las condenas. Seguro. Y pues la justicia necesita también que estemos mirándolo muy de cerca, ¿no? Más que todo cuando viene muy tranquilita. Esos son otros que duermen unas siestas muy largas también. Entonces hay que tratar de despertarlo y de ponerlo un poquito vivo, como dicen los pibes, ¿viste? Ponete vivo. Claro. Ni hablar. Y también pensaba esto, ¿no? Que este caso de Laura Susana Martinelli y de Carlos Oliva, ellos estuvieron secuestrados en el Faro. Entonces me quedo pensando, ¿no? Esas ilustraciones que fueron de su cautiverio, que pudieron circular en la audiencia, no me deja de sorprender, de asombrar y de indignar, ¿no? Que quieran abrir un bar de gin y que haya tanta luz verde para que avancen con eso donde funciona un centro de tortura. Tal cual, tal cual. Es por eso que tenemos que oponernos dentro de todo lo que podamos, tratar de... Oponernos, seguir luchando, generar conciencia, generar esto que ustedes hacen todo el tiempo, ¿no? Ustedes no, vos también lo estás haciendo, está claro, ¿eh? Muchas gracias. No, lo que decía, bueno, hay cosas que me parece que van en un camino difícil que se pueda llegar a desviar, por ejemplo, la imposición de que te pongan un bar ahí adentro, pero sí estar afuera explicando qué es lo que pasa en ese bar, para los que entran, cosa que no entren directamente, ¿no? Y que tengan que cerrar sus puertas, sería lo más lindo, el más divertido. Que la sociedad entienda que eso es un gran negociado, que no solamente es un negociado como tantos otros que hay, sino que a este negociado en particular se le suma el negacionismo y la banalización de la memoria. Exactamente. No es casual, así como no es casual la reforma laboral a los 50 años del golpe genocida y a los 49 de la noche de las corbatas, no es casual que abran un bar en el medio de un centro de tortura y exterminio. Bien, y el 6 seguramente nos veremos en la calle con esta nueva ley de tierra que nos quieren implementar. Por supuesto, en las calles sosteniendo la lucha donde hay que estar. Seguro. Marcia, te agradecemos y te mandamos un beso grande. Otro para ustedes, muchas gracias, un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Ahí escuchaste a Marcia Baratela en este informe que tiene que ver con los derechos humanos y con la realidad de los juicios del ayer y del hoy. Enseguida continuamos en Seguir Andando. Radio La Mujica, nos